¿Qué tal? Estamos entrando al segundo tema. Yo les decía en su primer tema que hay 4 competencias que quisiera que ustedes profundizaran e incluso les recomendaría que buscaran la manera de profesionalizarse en estas 4 competencias. Son muy útiles para el manejo de la consultoría. A mí me han servido mucho y hay también distintos programas de formación en otras universidades, en otras instituciones y aquí mismo, sobre estas 4 competencias. Es muy importante que ustedes las tomen como una parte fundamental de su formación y de su acervo. Un consultor no solamente requiere de conocimientos y experiencias de la materia, sino, y ahí es donde nos vamos a concentrar en estos 4 temas, ¿cómo hacemos que esa experiencia y ese conocimiento que yo tengo puede ser transmitible, bajar a tu cliente y poderlo aplicar en su proceso personal o laboral? Entonces, hoy vamos a hablar de una competencia que de una otra manera ya muchos la conocen, muchos han escuchado hablar de ella y quisiera primero establecer algunas diferencias. ¿Por qué escogí la competencia del coaching? Porque ahora en día hay coaching para todo y en parte es verdad, pero el consultor primero sí debe ser un transmisor de conocimientos. Esa es una competencia. Cuando uno entra a la consultoría, tiene que saber dar capacitación. Pero esa es otra competencia. No la elegí como la parte de la asignatura porque es más dominada. Y además atiende al proceso del conocimiento profesionalizante de las personas. Por lo tanto, no entra tanto en el desarrollo de la personalidad y de las conductas de tu cliente. Luego está la habilidad de instrumentar, habilitar. Entonces, un consultor tiene ciertas técnicas, métodos, modelos de trabajo que implanta en un cliente en el proceso. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo capacitar a un cliente, a su equipo de campaña, sobre, vamos a decir, sobre la parte jurídica de la defensa del voto. Es un conocimiento. Puedo implantar, habilitar un método de trabajo, como es el tocado de puerta y promoción territorial, y lo puedo hacer. Yo tengo que tener ese acervo, ese background de cómo hacer la tierra o el conocimiento de cómo llevar los procesos jurídicos. Pero esos dos ejemplos de 2 habilidades o competencias que el consultor debe tener no están impactando en la parte más personal e íntima del líder político. Esa se trabaja con el coaching, ¿sí? El coaching es una forma, una herramienta, una habilidad que permite potencializar las competencias y las habilidades de tu cliente, pero él ya las tiene. Esta parte del coaching nace en los años 60, sobre todo en el mundo deportivo. Entonces, si ustedes se fijan, un futbolista tiene más o menos las mismas formas de jugar, pero lo que lo diferencia entre un futbolista promedio o un buen futbolista de un crack es cómo ejecuta esa habilidad. Llámele tiro a distancia o X, o como los tenistas. O sea, ¿dónde está? Y alguna vez en un programa de entrevista decía Rafael Nadal que la diferencia y lo que más le había ayudado era la psicología de entender cómo llevar el juego y controlar sus errores. Nunca habló de sus oponentes, nunca dijo, bueno, es que yo le vencía a tal tenista, sino que él trabajaba en sus competencias y tenía su entrenador. Pero si alguien sabe de tenis y les gusta el tenis, saben que su tío lo ayuda y es el que lo dirige. Entonces, en el coaching, revisaban
cómo hacía X tipo de jugada, vamos a decir un revés, o cómo se subía a la red, y entonces encontraban elementos no solamente de la técnica del tenis, sino en el dominio psicológico que tenía que tener de su juego. Y lo perfeccionaba de tal manera que, pues obviamente que él junto con otros 2 o 3 tenistas, pues son sobresalientes a través de los años, ¿no? Entonces en política, creo yo, por eso elegí esta competencia, creo que a un político le puede servir más que tú como consultor le hagas un buen proceso de coaching y luego, si tú no dominas una técnica, la puedes subcontratar con alguien que te apoye y se implanta. Pero trabajar con los temores, motivaciones, a veces desafortunadamente son malas, pero hasta con las concupiscencias de un político, tiene que ser con una herramienta que te ayude a entrar en su manera de pensar, sentir y actuar. Y eso no se hace a través de un curso. Por eso yo he visto que muchos cursos fracasan, porque uno puede ir a un curso hace muchos años que existían los del mejor vendedor del mundo, había un libro de Mandino, y de esos de motivadores, y te decían lo que hay que vender, y la gente salía súper eufórica, y al día siguiente no sabían qué hacer, porque una cosa es la motivación, luego otra cosa es la técnica, pero al final aprendían una técnica y le perdían el gusto. ¿Y por qué le pierden el gusto? Porque no han entrado a la reflexión de cuáles son sus verdaderas habilidades o sus potencialidades internas y cómo al perfeccionarlas les da satisfacción. Entonces, en el coaching podemos ayudarle a ese político a encontrar esas potencialidades, a perfeccionar esas potencialidades y a dirigir esas potencialidades. ¿Para qué? Para, como igual que Rafael Nadal, se convierta en uno de los mejores jugadores. Al final, el líder político es un jugador. Juega un partido, juega en un torneo que es el espectro político y puede ser campeón, gana la elección o gana tal cargo o es prestigiado, pero al final de cuentas todo el tiempo compite. Y compite con sus competencias y compite con su perfil. Entonces uno como consultor debe de saber cómo sacarle jugo a esas cualidades que tiene el político a través de una serie de técnicas de escucha y pregunta. Entonces, en la materia les voy a pedir, porque va a haber trabajos, aquí hay 2 libros. Está el libro de John Whitmore, que es Coaching. Este libro lo tienen ustedes ya referido en la plataforma, lo tienen que adquirir y también van a tener que adquirir el manual del coaching de 2 personas, Juan Pablo Villa y José Ángel Caperán. Esta es una visión más latina, porque son los españoles. Esta es una visión más anglo. En las 2 hay cosas muy interesantes y técnicas muy concretas para desarrollar las habilidades del coaching. Entonces, en la materia vamos a ver un tema y se va a referir al trabajo que les voy a pedir en lecturas específicas y prácticas. En esta asignatura o en este tema van a tener que hacer coaching con alguien, van a tener que elegir quién de su trabajo, de su familia o lo que sea, para poder ejercitar un poco. Entonces el coaching, ya lo he definido, es esa parte, esa habilidad que tiene uno de sacarle el provecho, el crecimiento a las competencias, habilidades o características del jugador, o sea, del político. Para poderlo sacar es muy importante saber preguntar. Algunas veces se ha dicho que el ser humano tiene 2 ojos, 2 oídos y una boca. Para poder observar lo doble, escuchar lo doble y hablar solamente una vez. En el coaching, la clave de un buen coach es aquel que sabe preguntar. Cómo preguntar, qué preguntar y cómo lo observa.
En la asignatura van a ver, en los libros vienen un esquema de cómo llevando las preguntas. Pero todas las preguntas, aquí el freno, el cuidado que debe tener un asesor es que no se convierta en el profesor universitario. O sea, hoy estamos en una clase y estoy siendo el profesor universitario y me toca hablar. Pero cuando eres asesor y estás con tu cliente y te pones en modo coach, debes de escuchar, observarlo, ¿sí? Y solamente empezar a soltar preguntas que te van construyendo su respuesta. De tal manera que cuando él se las contesta, encuentra sus respuestas. El mejor coach es cuando, o te das cuenta que funcionó, cuando esta persona, tu asesorado, empieza a concluir y decir, entonces esto es así, ¿verdad? Entonces tengo que hacer esto. En ese momento él empieza a comprometerse y el coach o el coaching sigue avanzando en el seguimiento de esa parte. Entonces, las primeras preguntas, incluso hay algunos coaches que llevan incluso hasta el propio método aristotélico, de estas preguntas de quién soy, a dónde voy, por qué voy, cómo voy. Y entonces, al final, sí es una forma de preguntarse cómo te sientes. Generalmente, cuando yo empiezo a definir la estrategia, yo tengo dos procesos para trabajar. Uno es muy duro, objetivo, numérico, que es la encuesta. Pero ese trato de medir al pueblo, la opinión ciudadana, la opinión pública. Pero cuando me siento con el candidato, lo que hablo es de la persona, él. Y entonces, ¿por qué quieres ser? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cómo fue tu infancia? Parece más una entrevista casi de selección de personal, pero lo que yo estoy tratando de indagar es, en el fondo, si esa persona tiene las potencialidades para ser el gobernante o el líder que debe ser. Y entonces trabajar de forma de coach en esos elementos y hacerlo bueno. Todos los candidatos y todos los políticos tienen cosas buenas y esas son las que hay que trabajar y limitar o frenar las no muy buenas. Pero lo primero que tenemos que hacer es, él es bueno para esta parte, entonces tenemos que perfeccionarla. Y cuando la perfeccionamos y logramos esa maestría en eso, esa persona va a desarrollar, se va a expandir mejor en su proceso político. Entonces, el coach, más bien el consultor que no hace coach, llega y te dice lo que tienes que hacer y te dice cómo debe ser. E incluso te quiere imponer hasta, yo he tenido algunos consultores que he visto, que te quieren imponer hasta su visión ideológica. Y un buen consultor primero escucha a su cliente. Entiende lo que es y lo que no es y sobre eso construye. Quiere decir que entonces el consultor es como un veleta que se va a hacer del lado del que sea. No. Sino que tiene su mapa mental y dice, esta persona tiene estas potencialidades, voy a trabajar con esto y luego lo voy a ir llevando a tal determinado punto. Eso se hace a través de establecer preguntas y tiene un proceso de coach. La primera es el autoconocimiento, ¿sí? En el autoconocimiento la persona tiene que entender quién es ella, hacia dónde va. Y luego después van a ver que requieren un proceso de liderazgo. Aquí me voy a meter con una técnica que es muy importante que un coach deba tener. Yo lo aprendí cuando estuve en recursos humanos y me ha servido de hecho hasta los otros días. No sé, hacer preguntas no es un interrogatorio tipo policíaco. Es empezar a trabajar con las personas y eso es comprender a las personas. Y las personas, todos tenemos motivaciones. Hay algunas teorías de la motivación en donde se habla, por decir un ejemplo, de que hay tres grandes motivadores. Hay un autor que se llama McLennan que habla de tres motivaciones: inclusión, control y logro. Todos queremos ser incluidos en un grupo social, parecernos a alguien y parecernos con los que convivimos. Todos deseamos un logro, o sea, aportar y obtener y decir, si yo levanto mi casa, me siento muy orgulloso de construir mi casa. Ese es un logro, ¿sí?
y la otra es poder. O sea, y poder no me refiero a poder nada más político, también incluye, pero poder es tener esa capacidad de poder actuar, poder alcanzar, o sea, estar en dueño de ti mismo. Entonces, esos tres elementos de motivación van haciendo que un político vaya tomando decisiones. Y en esto lo van a ver en la unidad, y algunos seguramente ya escucharon, y les voy a invitar a que profundicen más en la programación neurolingüística. La neurolingüística surge de dos autores. Ya no les puse libros de eso porque si no iba a ser así como, o sea, aviéntate muchos libros. Hay dos autores, se llaman Grinder y el otro se llama Bandler, o sea, pidaban así. Estos dos psicólogos y psiquiatras empezaron a investigar a cada terapia psicológica o cada escuela psicológica y ver por qué unas tenían éxito y otras en unas personas y otras tenían éxito en otras personas. Y a la inversa. A veces no funcionaba en unas y en otras personas y empezaron a encontrar algunos elementos comunes. Mucha gente ha hablado de esto, pero aquí, más allá de entrar en la parte cosmética de que si las personas ven para un lado, ven para el otro, que si es auditivo, kinestésico, lo que se ha encontrado es que la mente va construyendo algo que se llaman anclajes. Los anclajes son como prejuicios. Pero esos prejuicios también tienen una ruta anatómica y fisiológica entre las neuronas y van creando tu propia realidad. Esa realidad es con la que tú interpretas, juzgas y vives. Entonces, uno con la manera de expresarse de las personas te vas dando cuenta dónde están sus anclajes y la única manera de cambiar a las personas es rompiendo los anclajes. Requiere de más profundidad en el dominio de esta técnica o de este modelo, porque no es una corriente psicológica, es una herramienta que puedes aplicar en distintas corrientes psicológicas. Y ustedes no son psicólogos, pero se habrán dado cuenta que hay personas que se comunican, se interactúan y tienen de alguna manera una forma de interpretar la vida y piensan de una manera. Cuando piensan de esa manera es que hay unos anclajes y tenemos que empezar a romperlos cambiando el lenguaje, cambiando las experiencias y minimizando esos anclajes. Es un proceso, pero yo me he encontrado en algunas asesorías con algunos políticos que tienen sus ideas. Vamos a pensar, por ejemplo, yo sí me he encontrado con políticos que en su centro, en su valor, no está el ser humano. Y entonces tienen un anclaje, que es, ya no voy a hablar de corrupción, eso no, simplemente un deseo personal de éxito y de poder en la toma de decisiones sobre los demás. Un cierto punto de egoísmo. Entonces, todo lo que hacen lo pasan a través de ese filtro. Entonces, cuando uno empieza a hablar con él y empiezas a mandarle distintos estímulos comunicacionales, te das cuenta si eso le cala. Y si eso, cuando le haces alguna pregunta, te lo construye o te lo expresa porque lo ha vivido. Y entonces te puedes dar cuenta de hasta dónde esa persona está creyendo o está queriendo, honestamente, hacer un proceso de mejora. Porque el coach o el coaching es el proceso de mejora en esta persona, ¿no? Entonces esta herramienta te puede servir. La otra es que uno tiene que aprender a ser líder. Y en esto hay dos elementos, la autoridad y la potestad. La más sencilla es la potestad, y cuando una persona te contrata como consultor, sí te está otorgando cierto grado de potestad. Tienes la potestad que te da el cargo de consultor. Y les voy a decir que con el tiempo, también posiblemente la presencia física también te da cierto grado de potestad. Porque como ya te vuelves viejo, puedes decirle a otras personas lo que piensas y no te van a decir nada porque saben que tú ya has corrido en el camino. Pero por el otro lado, eso te lo da el cargo, te lo da un tercero
una autoridad o un tercero que te dice, yo te contrato como consultor, tienes la potestad, ¿sí? Pero la autoridad, la palabra autoritas, es el reconocimiento que tienes o que te dan los terceros, como alguien que puede, sabe, quiere cambiar algo. Entonces, alguien que es una autoridad es una persona que sobre ese tema o sobre ese aspecto puede aportar y se le reconoce eso. Entonces, eso lo vemos muy claramente cuando estamos en un puesto, en un trabajo formal, y donde dicen, bueno, tu jefe tiene la potestad, y tiene la potestad de darte las órdenes, de incluso castigar o frenar tu ascenso o tu sueldo, tiene la potestad de decirte qué trabajas y en qué no trabajas, pero tú podrás creerlo o no creerle. Cuando le crees y compartes esos objetivos y te sumas como equipo, es porque él está ejerciendo la autoridad. Eso quiere decir que está ejerciendo el liderazgo. El consultor debe de siempre preguntarse en qué parte o cómo está tu mezcla entre potestad y autoridad, porque hay consultores que desafortunadamente se quedan en el tema de la potestad. Me contrataste y quiero que hagan las cosas como yo digo, aunque la gente no, y luego no lo haga. Y entonces te preguntas, ¿por qué le digo a mi líder, a mi cliente o a su equipo que tienen que hacer X cosa y no lo hacen? ¿No será que tienes un problema de autoridad, un problema de liderazgo, y que no has sabido hacer las preguntas clave para establecer un proceso de coaching? Y que cuando leíste el perfil y la conducta de tu líder o de tu cliente, no te diste cuenta que lo que te estaba haciendo era, como comúnmente dice, dando bolita. Te dijo que sí, pero la realidad es que con su lenguaje corporal, con sus respuestas, con su movimiento ocular, con la manera de comunicarse, te estaba diciendo que eso no es así. Por lo tanto, el coach debe estar como muy sensible, con un radar de toda la periferia de la conducta de tu cliente. Por eso creo que es una competencia muy importante. Si no nos preparamos, si no profundizamos en esta competencia que es el coach o el coaching, lo que va a ocurrir es que tú, como consultor, cada día vas a tener mayor ceguera de taller. Y creo que te puedes dar cuenta si tú te centras en tu producto. O sea, es que yo doy este método y así debe ser y no lo quiero cambiar porque siempre me ha funcionado en el pasado. En ese momento creo que estás perdiendo la competencia de ser coach. El poder darte cuenta que todos los terrenos son diferentes y que a veces hay que actuar de una manera o de otra para poder potencializar esas competencias. Entonces, en el punto pasado, en el capítulo pasado dije, una parte del buen consultor es el que se reinventa. Para reinventarte requieres ser un buen coach que comprende a tu cliente, a tu líder político y te das cuenta qué cosas ahora se están necesitando para mejorar sus competencias profesionales. Por lo tanto, cuando te das cuenta, puedes cambiar y puedes decir, esto que hacía ya no me está funcionando. Pongo un ejemplo, y voy a meter el debate y espero que luego en algún día y lo podamos platicar fuera de la clase. Yo sostengo, aunque algunos me dicen que es un tema de semántica, pero yo creo que es algo de conducta, sostengo que ya en materia electoral no existe el voto duro. Y no existe el voto blando, existe la probabilidad estadística y esa probabilidad está ligada a los satisfactores, a la motivación y expectativa del votante. De tal manera que el votante no es leal a ninguna marca. Y podemos ver muchos ejemplos de estados que han gobernado partidos y que de la noche a la mañana cambiaron. Y estamos viviendo un proceso de cambio en este país. Y lo que supuestamente en el 18 estaba estable, ya no lo está. Y esa gente cambió de marca. No estoy seguro porque creo que ni siquiera veían la marca. Lo que veían es
creían en una expectativa y se cambió y ahora tienen otra expectativa, sin juzgar ahorita cuál es buena o cuál es mala. Lo que quiero decir es que si no nos damos cuenta que eso cambia, ¿cómo podemos nosotros hacer una consultoría? Entonces, aquel que esté pensando que lo que siempre ha hecho toda la vida es lo correcto, puede estar equivocado. O no es que esté mal, pero ya no se está usando, no se está habilitando. Por lo tanto, uno tiene que pensar en cambiar o rediseñar nuestro producto. Y esto, de hecho, habrá otro tema que vamos a hablar sobre el diseño de productos. Y este es otra competencia muy importante. Entonces, de entrada, uno tiene que desarrollar esta competencia del coaching. ¿Sí? Entonces, yo los invito a que sigan profundizando. Obviamente, en 24 asignaturas, 24 materias en la maestría, en un tema de una maestría, de una unidad, es difícil que ustedes puedan profundizar todo el coaching. Es una responsabilidad de todos seguirnos habilitando en el trabajo. Les agradezco mucho. Hemos terminado la segunda unidad. Pasaremos pronto a la tercera. Muchas gracias.